Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, lleva la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Él es tu amigo fiel, estará contigo hasta el final. Si tú pruebas todo y todo te falla, todo y todo te falla, todo y todo te falla, prueba a Cristo. Si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Él es tu amigo fiel y estará contigo hasta el final. Si pruebas todo y todo te falla, todo y todo te falla, todo y todo te falla, prueba a Cristo. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Él es tu amigo fiel, estará contigo hasta el final. Si pruebas todo y todo te falla, todo y todo te falla, todo y todo te falla, prueba a Cristo.
Buenas noches a todos los hermanos de la iglesia de Corozal y los jóvenes, sobre todo, los jóvenes de Corozal y los jóvenes de la iglesia de Vega Baja, que también los aprecio un montón. Contento aquí de poder compartir nuevamente de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. En el día de hoy vamos a hablar sobre un aspecto muy importante y es sobre la soledad. Pero antes de comenzar el tema, ¿verdad? Vamos a tener una oración para que el Señor sea el que me ilumine en mi mente para todo lo que vamos a discutir aquí y que también ustedes puedan adquirir este conocimiento y hacerlo práctico para su vida. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. Gracias por estos momentos que nos das para compartir con cada uno de los jóvenes de la iglesia y que cada momento tú nos utilices como un instrumento tuyo, que nos utilices como un instrumento de tu paz. Bendice a cada uno de los jóvenes de la iglesia, bendice también a los adultos, a los padres, dale sabiduría para los retos que van a encontrar durante estos tiempos tan difíciles, que son los últimos tiempos según las Escrituras. Llénanos de ti, Señor, y todo te lo imploramos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, jóvenes, vamos a hablar algo muy interesante, y es sobre la soledad. ¿Cómo vencer la soledad? A veces pensamos que la soledad está relacionada únicamente a las circunstancias del ambiente que nos rodea, pero va más allá. Una persona puede estar rodeada por multitudes, por seguidores, pero aún estando rodeado por multitudes o por gente que lo siguen o que comparten con ellas, pueden sentirse solos. Muchas veces un joven puede sentirse hasta cierto punto excluido del mundo que lo rodea. ¿Cuál es la importancia de la soledad? Bueno, la soledad nos avisa que necesitamos compañerismo. ¿Bien? ¿Por qué el compañerismo es tan importante o debe ser tan importante para un ser humano? Bueno, vamos a presentarlo de la siguiente manera. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, yo tenía un tío que él cocinaba con leña. Nunca utilizó estufa. Él le encantaba comer con leña. Decía que cuando comía con leña, él los alimentos los sentía más sabrosos. Y él siempre lo hizo de esa manera. Y hay algo que yo aprendí de él, y es que las brasas, cuando él terminaba de cocinar, él las unía para utilizarlas para asar cosas. Y cogía cada pedazo de brasa o carbón y lo unía y aumentaba el calor para lo que él quería asar o cocinar y dejarlo por más tiempo. Así es la amistad. Así es cuando nosotros dentro de la iglesia nos buscamos y compartimos. No podemos, como seres humanos, ser seres humanos aislados. En la unión se pueden lograr muchas cosas dentro del pueblo del Señor. No siempre es fácil mantener una iglesia o un grupo social unido. Es un reto muy fuerte. Pero sí se puede lograr.
mediante el poder del Espíritu Santo y mediante el amor. Los árboles en la naturaleza nos dan un ejemplo de lo que es el poder sobrevivir en unión. En una selva hay gran biodiversidad, pero la naturaleza, ¿verdad?, nos enseña muchas cosas para nuestra vida diaria. Un árbol que crece solitario no necesariamente se desarrolla sano. Los científicos modernos han descubierto algo muy especial en cuanto a los ecosistemas de los lugares, ¿verdad?, donde crecen árboles. Los árboles, cuando crecen gregarios, no solitarios, desarrollan más altura y se vuelven estructuras biológicas más sanas y más aptos para sobrevivir. Tú te preguntarás, ¿cómo es que eso ocurre? Bueno, se ha descubierto que cuando un árbol crece solo y aislado, no desarrolla una micorriza apta para que lo haga sobrevivir más tiempo. Y tú dirás, ¿qué es esto de micorriza? ¿Qué es esa palabra de domingo? Bien, la micorriza es una multitud de microorganismos que dentro de ellos incluyen hongos, ciertos tipos de bacterias nitrificantes y microorganismos que dentro del área donde conecta una raíz con la de otro árbol pueden sobrevivir. Esos microorganismos que se desarrollan en la unión de una raíz de un árbol con la de otro árbol hace que se desarrolle un ambiente apto para que el árbol pueda crecer y fortalecerse. Si no se desarrolla esa micorriza gregaria entre dos árboles o gran multitud de árboles, pues el ecosistema no se desarrolla de forma sana. Al igual son las relaciones dentro de los jóvenes en la iglesia, o deben ser las relaciones dentro de los jóvenes de la iglesia. Debe haber dentro de la diversidad de personalidad una unión, y una unión en la cual no se estimule la soledad de algunos de los jóvenes por causa de X o Y personalidad. Ahora, tenemos ya que entender que por naturaleza, el joven necesita compañía. El ser humano necesita compañía. El ser humano no debe estar solo, porque el ser humano es un ser social. Y desde el principio del Edén, Jehová, Dios, nos creó para ser seres sociales. No es agradable la soledad. Ahora, tenemos que aclarar algo. No es bueno vivir en soledad, pero en ocasiones la soledad es importante para nuestra vida. Un gran psicólogo dijo lo siguiente: jamás he encontrado compañero más agradable que la soledad. Y este psicólogo era un psicólogo cristiano. Y tú dirás, pero ¿cómo este hombre ha dicho esto? Es buena la soledad cuando tenemos un tiempo en soledad para meditar en Cristo
y para dedicarlo a la oración en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. La soledad es buena para que meditemos en Cristo Jesús. Y eso, un ejemplo de esto lo podemos ver en Marcos 1:35. ¿Qué ocurrió ahí? En Marcos 1:35 nosotros podemos observar a un Señor Jesús que en esos momentos estaba sacando demonios, echando fuera demonios, haciendo sanaciones, curando leprosos, haciendo caminar a gente inválida, haciendo ver a ciegos, y mucha gente lo buscaba. No era fácil la situación de nuestro Salvador. Llegaba un momento en que como ser humano se sentía agotado, porque él vino en un cuerpo carnal, en un cuerpo físico, y como ser humano con un cuerpo físico sentía las mismas dolencias físicas de cualquier ser humano que se agota y que está caminando quizás horas y con multitudes que lo seguían y lo rodeaban y casi no lo dejaban respirar. Ahora, después de él haber hecho en un momento dado tantas sanaciones y tantas obras, dice que en ese versículo, en Marcos 1:35, dice que se fue solitario a orar. En la oración, él tuvo un descanso y una comunión con su Padre Celestial. Quiero aclarar, él no se aisló. Hay que tener cuidado con esto. Como seres humanos, tenemos que comprender algo, que un cristiano puede estar en un momento de soledad para meditar en el Señor, pero no en aislamiento. Hay una diferencia entre el aislamiento y la soledad. La soledad la traen unas circunstancias. El aislamiento lo busca uno mismo por satisfacer o autosatisfacer sus propias necesidades. Bien, no podemos confundir la soledad de un cristiano en meditación con el Padre Celestial como el aislamiento de una secta de cualquier X o Y religión o creencia. Una de las cosas que más puede alimentar la soledad en muchos seres humanos es vivir en el pasado. Tenemos que aceptar que el pasado nos enseña, pero no podemos vivir en el pasado porque cada día, según la palabra, trae su propio afán. Y cada día en la vida del ser humano es un proceso de aprendizaje para crecer. Existe lo que le llaman soledad crónica. Y con eso sí que como seres humanos, y tú como joven y yo como adulto, tenemos que trabajar. ¿Por qué muchas veces ocurre soledad crónica? Bien, tenemos que entender qué es la causa. Nadie puede tener amigos si no está contento consigo mismo. Ninguna persona que no se sienta contenta consigo mismo puede tener amigos. Hay personas que que viven en soledad porque se le hace difícil tener una buena amistad. ¿Por qué? Muchas veces es porque quieren satisfacer
sus propias necesidades. Quieren muchas veces llenar su propio ego. Y una persona que trata siempre de llenar su propio ego o sentirse reconocida por los demás, causa que en vez de que las personas se acerquen a ellos, pues se aparten de ellos y caen en una etapa de soledad crónica. ¿Qué piensan normalmente las personas que tienen una vida de soledad crónica? Bien, lamentablemente este tipo de joven, adulto o persona piensan que no tienen ningún atractivo, que es algo falso, porque somos hechos o creados a imagen y semejanza de nuestro Creador Jesús. No siempre lo más importante en un ser humano es lo que aparenta ser externamente físicamente, sino que muchas de las cosas más bellas de un ser humano pueden ser las cosas bonitas, las cosas agradables que este ser humano puede atesorar en su corazón. Ahora, muchas veces hay personas que se sienten a sí mismos que son aburridos y esto puede causar que se sientan solos. Incluso pueden venir pensamientos como si no sirvieran para nada. Y esto es el resultado de una baja autoestima. ¿Cómo podemos corregir esto nosotros mismos? Cuando vengan estos pensamientos que nos provoquen soledad por causa de que pensar de que no servimos para nada, porque pensamos que somos aburridos, porque pensamos que no somos atractivos. ¿Cómo podemos controlar eso? Bueno, lo más importante es pensar que eres creado por Cristo Jesús y que eres una creación de Cristo Jesús y que con un propósito viniste a este mundo. Y tienes un propósito que cada día debemos buscar ese propósito para crecer como seres humanos. Porque cada cosa, cada función, cada detalle que tú hagas en tu vida es algo precioso para Cristo Jesús si lo pones en sus manos. Bien. Ahora, una de las cosas que puede provocar soledad en el ser humano es la personalidad. ¿Y qué es la personalidad? Pueden haber muchas definiciones de lo que es la personalidad. Un político, un psicólogo, te la puede definir o darte una definición de diferente manera. Pero la personalidad es simplemente, de una manera sencilla, para poder comprender lo que es la personalidad, es la manera individual en que cada ser humano responde a todos los mecanismos ambientales que le rodean. Muchas veces decimos, ay, es que esta persona tiene una personalidad difícil, es difícil de tratar. Bueno, lo que pasa es que cada ser humano tiene unas vivencias diferentes que han moldeado su manera de responder a los estímulos externos. Un ejemplo,
que se puede mencionar es si tú estás en un lugar y hay un ataque terrorista. No todas las personas en ese lugar, aunque casi todo el mundo va a salir corriendo, van a reaccionar igual. Un militar va a reaccionar diferente. Una enfermera va a reaccionar diferente. Un psicólogo va a reaccionar diferente. ¿Por qué? Porque son seres humanos que, de acuerdo a sus vivencias, han desarrollado diferente personalidad. Y tenemos que madurar como seres humanos y aceptar a los seres humanos según la personalidad que tengan, sin hacer exclusiones. ¿Por qué? Porque quien moldea la personalidad es Cristo Jesús. Tú no puedes cambiar la personalidad de un ser humano, pero sí la personalidad tuya y la mía pueden moldearse según la voluntad de Cristo Jesús si ponemos nuestra personalidad en las manos de nuestro Salvador. ¿Y cómo se moldea la personalidad? ¿Cómo nosotros podemos moldear nuestra personalidad para no sentirnos solos? Les voy a decir, esto es una lucha de toda nuestra vida. Oye, joven, es una lucha de toda tu vida y toda mi vida, el moldear nuestra personalidad. ¿Cómo moldeamos la personalidad? Mediante la bondad, ayudando a los demás, contemplar las necesidades de tu prójimo más que las necesidades tuyas, desarrollando una humildad mental, desarrollando mansedumbre, desarrollando tolerancia hacia los demás. La palabra del Señor nos enseña de cómo debe ser la personalidad de un cristiano. Si nosotros desarrollamos una personalidad agradable para Cristo Jesús, nunca nos vamos a sentir solos, porque las personas, estamos viviendo, les voy a decir, jóvenes, en un mundo donde hay mucha soledad. Cuando los demás vean en ti que en ti no vives tú, sino el carácter de Cristo Jesús, las personas van a ver algo diferente en ti. Y las personas te van a buscar. Y nunca te vas a sentir solo, porque no solo las personas van a ver algo diferente en ti, sino que van a ver y a conocer a Cristo Jesús, siendo tú un instrumento de nuestro Salvador. La palabra del Señor, por eso, en un momento dado, enseña que para el tiempo del apóstol Pablo, era un mundo muy diverso, muy complejo. Y en un momento las escrituras, mediante el instrumento del apóstol Pablo, dice que no hay griego, no hay judío, no hay circunciso, no hay incircunciso, no hay bárbaro, no hay siervo, ni libre, mas Cristo es todo. El mundo en el cual vivía Pablo es un mundo muy diverso, de muchas personalidades. Los griegos tenían una manera de pensar diferente a los romanos. Los esclavos, los siervos, había esclavitud. Sin embargo, Cristo vino
mediante la palabra, utilizando al apóstol Pablo como un instrumento. Cristo vino a romper ese esquema de las diferencias entre los seres humanos. Tenemos que como jóvenes estar, unidos, tanto adultos como jóvenes, dentro de nuestra grey. No haya diferencia entre nosotros. No puede existir. Porque tenemos que estar encaminados hacia un mismo fin, que son las mansiones celestiales con nuestro Salvador, en el cual no hay ningún cambio, en el cual siempre va a haber unión. Y esa unión que va a haber en el cielo no puede comenzar en el cielo, tiene que comenzar aquí, dentro de la iglesia de Dios. Como joven, dentro del pueblo del Señor, tienes que comprender algo muy importante. Tienes que ser como una flor abierta. No puedes ser como una flor cerrada. No permitas que por timidez o porque no vean en ti unos valores, no te ocultes. Ante el mundo y ante la iglesia, tú como joven o como jovencita, debes expresar las maravillas de lo que el Creador ha hecho por ti y ser diferente. Tienes que ser como la flor que abre y enseña su colorido, sin ningún miedo ni temor. Y sentirte libre de alabar y glorificar el nombre del Señor con tus actos de humildad y de amor con los que te rodean. Manifiesta las actitudes positivas de tu corazón sin importar cómo el mundo te observe, porque lo importante es que Cristo te observe. Y mediante Cristo, mediante el amor de Cristo, no vas a estar solo. Interésate por otros. No te ayuda a olvidar tu propia soledad, aclaro eso, sino que hace que otros se interesen en ti. Cuando tú te preocupas por el bienestar de los demás no se van a sentir solos ante tu presencia como cristiano. Muy importante eso. Proverbios 2:25 enseña que el que saciare también será saciado. Ahora, recordemos que cuando tú tienes amistad con el Señor, nunca estarás solo. Nunca. Yo vengo de un hogar que no era un hogar cristiano, no era un hogar que le servía al Señor. Muchos de los hermanos de la iglesia de Corozal me conocen cuál es el origen del hermanito Edwin Quintero. Y muchas veces como niño y como jovencito también me sentía solo, pero muy solo. A mí lo que más me llenaba y no me sentía solo cuando compartía con los hermanos de la iglesia, aunque muchos de los miembros de la iglesia eran hermanos mucho mayores que yo, pero compartían con mucho amor conmigo desde que era pequeñito, cuando iba a la iglesia. Dentro del hogar, aunque en mi hogar estaba mi papá, estaba mi hermano, estaba mi mamá, me sentía solo porque sentía que no compartían conmigo lo que yo creía desde pequeño, lo que yo acepté desde pequeño.
Y hasta cierto punto muchas veces me sentí solo. Y muchas veces estaba rodeado de gente, pero me sentía solo. Ese vacío solo lo pudo llenar Cristo Jesús. Ese vacío solo lo llenó Cristo Jesús. Y agradezco mucho a la iglesia de Corozal porque fue un instrumento para que ese vacío que yo sentía en mi hogar fuera lleno con el amor de Cristo Jesús en mi corazón. Ahora, muchas veces, oigan esto, las edades son un reto muy fuerte para los padres, para los niños, para los jóvenes. Las diferencias en edades en el hogar son un reto muy fuerte. Un reto con el cual se tiene que estar trabajando. Y muchas veces dentro de un mismo hogar, por las circunstancias de las diferencias en edades, un niño, un joven o un adulto hasta cierto punto se puede sentir solo en las circunstancias de la dinámica del hogar. Por eso, cuando surgen problemas en el hogar, tenemos que ponerlos en manos del Señor nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es el que puede llenar todas nuestras necesidades. Y como acabo de decir, el hombre de este siglo, a pesar de que hay tanto adelanto, tanta tecnología, tantos medios de comunicación, el hombre de este siglo es un hombre solo. Tenemos que aferrarnos de Cristo Jesús para cortar esa soledad. Tenemos que aferrarnos con la voluntad de Cristo Jesús en nosotros para que mediante nuestro testimonio, mediante el interés de nosotros para con los demás, no nos sintamos solos. Un misionero no se puede sentir solo. ¿Por qué? Porque un misionero es un ser humano interesado en la salvación de los demás. Y cuando se piensa en el semejante con amor, está Cristo con nosotros y nunca estaremos solos. De tal manera, joven de la iglesia que me estás escuchando, en un momento en el cual te sientas quizás solo, alza tus ojos hacia el cielo y ahí encontrarás la compañía eterna para ti, que es Cristo Jesús. Dios te bendiga y siempre con mucho amor hacia todos los jóvenes de la iglesia, que los amo en cantidad a todos, Getiel, Paola, Brian por allá, a todos, si no los he mencionado, a los nenes de nuestra hermana Evelyn, que los amo un montón. Nunca se sientan solos. Nunca se sientan solos porque quizá algunos de los adultos tenemos nuestra personalidad difícil, pero los amamos un montón. Dios los bendiga. Ahora, para terminar, vamos a orar y Dios me los bendiga a toditos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias por este mensaje que me has dado para compartir con cada uno de los jóvenes. Señor, que nuestros jóvenes
nuestros jóvenes de la iglesia en ningún momento se sientan solos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ellos. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los jóvenes de la iglesia. Estamos en tiempos difíciles, pero sabemos que si la compañía tuya, Señor, está con ellos, ellos nunca estarán solos. Bendice tu pueblo y todo te lo imploramos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, al que damos gloria y honra. Amén.